Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de candidaturas independientes porque justamente este lunes arrancó el periodo en el que lo van a buscar a usted para que le brinde su apoyo. Ellos, en lugar de hacer una precampaña, lo que hacen es una búsqueda de firmas que es el 2% de la población de su demarcación por la que están compitiendo, ya sea una presidencia municipal o un distrito de diputado para diputado local, y ahí es donde van a poder conseguir las firmas, así que es muy posible que a partir de hoy lo busquen a usted para que los apoye. Y bueno, pues tenemos el gusto de platicar de esto con Jorge Rocha, que está con nosotros como cada lunes. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo están? Buenas noches. Y también con Rubén Martín. Hola. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Gracias, Ricardo, Jorge, y al auditorio. Bueno. Y vamos a incorporar por la vía telefónica al consejero integrante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Mario Ramos, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida por la vía telefónica. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, buenas tardes a Jorge y a Rubén y al auditorio. Gracias por el espacio, Ricardo. Oye, pues el IEPC nos está sorprendiendo, sesionaron en sábado para aprobar las candidaturas independientes que sí procedieron. Claro, y sesionamos el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, Ricardo. Están irreconocibles, de verdad. Sí, claro. Sí, sorprendidos algunos, ¿no? Las medidas cautelares que hemos dictado, no creo que nadie se las esperaba. También solo cumpliendo con lo que nos mandata el código, ¿no? Es que era el 17 de enero cuando ustedes tenían de plazo para aprobar las candidaturas independientes que fueran, o más bien la procedencia de que sí cumplieron como precandidatos, digamos, en este periodo, los requisitos previos, ¿verdad? ¿Qué eran cuáles? Sí, mira, era el 29 de diciembre la fecha límite, pero el código había dejado un espacio muy breve para que los aspirantes reunieran los requisitos, que son constituir una asociación civil, registrarse en el SAT, en Hacienda, y también abrir una cuenta bancaria, ¿no? Esto no lo alcanzaban a hacer, la convocatoria apenas había salido, no tenía ni 2 semanas cuando se iba a cerrar. Entonces tomamos un acuerdo y lo ampliamos para que fuera este 17 de enero el plazo. Presentaron 26 solicitudes, 26 aspirantes, de los cuales 15 sí cumplieron, se otorgaron, y 11 que fueron negados. Esos que les negaron el registro, ¿por qué se los negaron? ¿Cuál sería el requisito que no cumplieron, Mario? Mira, algunos solo presentaron la solicitud, un formato que teníamos en la página web, lo llenaron, lo entregaron, pero tendrían que acompañar todos estos documentos que te acabo de mencionar. Hay otros que sí tenían, que entregaron algún acta constitutiva de una asociación civil, pero no cumplía con los requisitos que el código establece, ¿no? Señalar quién es el responsable de la tesorería, ¿no? Un representante, y también quién sería el candidato. Se les requirió, algunos modificaron y cumplieron con los requisitos, y estos 11 no cumplieron. Algún detalle, algún trámite les faltó. Estuvimos analizando uno a uno los expedientes para no dejar nadie fuera y que fuera un asunto mínimo, absurdo, por el cual se quedaran. Tratamos de, cumpliendo la ley, ampliar y dar las posibilidades para que el mayor número de candidatos independientes pudiera obtener el registro como aspirante. Como aspirantes. Ahora, exacto. Este plazo para reunir las firmas vencerá ¿cuándo? Y entonces, ¿cuándo decidirá el IEPC que efectivamente son candidatos ya? Sí, a partir de hoy, 19 de enero, y 40 días. Y una vez que presenten las firmas, y también le pediremos apoyo al INE para que pueda cotejar, porque también hay que mencionar que estas firmas tienen que estar acompañadas de una fotocopia, una copia simple del ciudadano que está otorgando el apoyo. Entonces se cotejan 2 cosas. Uno, que sí esté en el padrón electoral, que pertenezca al distrito, al municipio al cual está otorgando el apoyo, y también que no sea militante, candidato o algo de algún partido político. Se verifican, se cuentan las firmas y nosotros sesionaremos para que, esto te estoy hablando en marzo, y para que dar una resolución nosotros de quiénes serán los candidatos que podrían entrar en campaña a partir del 5 de abril durante 60 días, hasta el 3 de junio, ¿no? Compitiendo junto con los candidatos de los partidos políticos. De los anotados y si alcanzan a reunir las firmas que les pide la ley electoral y si se validan esas firmas, ¿a quién tendríamos de candidatos independientes? ¿Tenemos a cuántos aspirantes, por ejemplo, a alcaldías y a cuántos a diputaciones? Sí, mira, son 10 aspirantes a alcaldía, 3 en Puerto Vallarta, 2 en Zapopan, 1 en Guadalajara, 1 en Tonalá, 1 en Tomatlán, 1 en Tuxpan y 1 en Valle de Juárez. Eso en cuanto a municipios, 10. Y 5 candidatos a diputados locales, 2 por el Distrito 8, que tiene
la sede aquí en Guadalajara. Distrito 9, 1, que también es en Guadalajara. Distrito 10, 1, que es en Zapopan. Y Distrito 12, 1, que es también en Guadalajara. 5 aspirantes a diputado local. En total, 15 candidatos independientes tendremos en la próxima. Bueno, ahorita aspirantes, ¿no? Esperemos que reúnan las firmas. Claro. Y tendríamos 15 candidatos en las boletas de la próxima elección. ¿Y que recibirán cuánto de financiamiento, Mario? Caray, bueno, el financiamiento es poco, ¿no? No tengo aquí la cifra, pero en total son 750,000 pesos para todos los candidatos que se registren, ¿sí? Hay montos por cada municipio, dependiendo del municipio, dependiendo la cantidad de habitantes del municipio, del distrito, es el financiamiento. Por mencionarte un caso, un municipio pequeño, como el que tenemos aquí, de los más pequeños sería Valle de Juárez, y va a recibir los candidatos alrededor de 6,000 pesos, 8,000 pesos de financiamiento. En realidad es poco, ¿no? Así está el código, nosotros solo estamos sacando el cálculo de lo que les corresponde de acuerdo a lo que establecieron los legisladores. Y para Guadalajara, que sería el municipio más grande, serían como 160 y tantos mil pesos, si mal no recuerdo. Así es, sí, son 160 y tantos mil pesos, no lo recuerdo exactamente, pero es alrededor de esa cantidad. Esto para la campaña, no hay financiamiento para la precampaña, esto sería para desarrollar su campaña durante los 60 días, como te mencionaba, del 5 de abril al 3 de junio, ¿no? Que nomás Ahorita ¿sí? Claro, que nomás por joder, en el caso de Guadalajara, a ver, dime el tope de los partidos políticos en una campaña. Para los diputados, para los diputados locales en precampaña son 212,000 pesos y para los candidatos en campaña, y para los candidatos independientes diputados 111,000 pesos, es la mitad, ¿no? Ahora, dices 111,000, es decir, además de lo que el IEPS les daría de financiamiento público, pueden tener un financiamiento privado. Sí, pueden tener un financiamiento privado, tenemos topes de gastos de campaña también. Muy bien. Pues Mario, te agradecemos muchísimo que nos tomaras la llamada este lunes para aclararnos cómo quedó el asunto del arranque de este periodo importante también, que es una de las novedades en este proceso electoral, y estaremos platicando en los próximos días y semanas seguramente para ver cómo va el proceso electoral y específicamente en lo que se refiere a candidaturas independientes. Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Un saludo al auditorio de Ángulos, también a Jorge y a Rubén. Muchas gracias. Saludos. Sí, hasta luego. Saludos. Bueno, pues, ¿qué les parece en principio cómo arrancan los candidatos independientes en este proceso? Pues fíjense que yo sí tenía cierta expectativa de que hubiera más personas que se metieran a este proceso. Aunque quedan finalmente 15 que efectivamente, bueno, son aspirantes, todavía no son candidatos independientes, tendrán que pasar por este proceso de juntar las firmas necesarias de acuerdo a su demarcación, pero aún con las rechazadas, que entiendo son 11 más, me parece muy poco para el estado de Jalisco, sobre todo pensando en este encono general de la sociedad frente a los partidos políticos. Creo que es algo en lo que hemos coincidido en estas mesas, de que los partidos están en una franca crisis, y frente a eso yo hubiera esperado que las candidaturas independientes tuvieran un poco de más, fueran más acogidas por la ciudadanía. Yo creo que puede haber dos grandes razones. Una primera es que la gente ya no solo cree en los partidos, sino en el sistema completo. Entonces dicen, pues no vale la pena ni siquiera atrevernos a esta figura. O la otra es por el notable desequilibrio que existe entre el candidato independiente y los partidos políticos. O sea, de por sí el simple hecho de estar en el partido político, como ahorita Mario Ramos nos decía, te da el doble de presupuesto, solo por ese simple hecho. Y claro, además en el partido político esta gente va a funcionar con toda la estructura que tiene el partido. Entonces las condiciones de contienda son bastante poco equitativas, ¿no? Entonces, habrá que ver, pero yo sí les confieso que tenía un poco de mayor expectativa frente a este tema. Y bueno, ya sobre la calidad
de los candidatos habrá que platicar en otro momento, ¿no? Claro. Lo platicamos después de la pausa y recogemos tu primera impresión con respecto a lo que nos dijo Mario y cómo quedó este arranque Rubén Martín, y también incorporamos a Rodrigo Cornejo, que ya está con nosotros aquí en el foro. No se vayan, regresamos. Estamos platicando acerca de candidaturas independientes que algunos dicen están resultando bien baratas, al menos en financiamiento. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de candidaturas independientes, que justamente hoy empezó un proceso muy importante porque tienen a partir de este lunes 40 días para recabar las firmas del 2% del padrón de su demarcación para que, como nos decía Mario Ramos antes de la pausa, se vuelva oficial su registro una vez que se validen esas firmas. Así que no descarte que a partir de este día, Lagrimita y Costel, Pedro Kumamoto o algunos ciudadanos como René Pérez Valencia, José Francisco Sánchez, José Cepeda Contreras y algunos otros lleguen a su casa a pedirle el apoyo con su firma. Y dejábamos pendiente, Rubén, tu primer comentario con respecto a cómo arrancan estas candidaturas y el piso en el que están jugando. Yo voy a empezar con un lugar común, que iba a decir que es como una aspirina, pero en realidad ni llegan a eso, creo. Son granos de sal de uvas que se van a disolver fácilmente. ¿A qué me refiero? Se ha visto, en mi opinión, de manera un poco ilusa, un poco ingenua, que el tema de candidaturas independientes, como otros aspectos que se incorporaron en la reforma político-electoral pasada, eran o propiciaban esta democratización del sistema. Ya lo dijo Jorge en el bloque anterior, me parece que el punto de partida de todo lo que dialoguemos, lo que ya han dialogado, lo que vayamos a dialogar en las próximas semanas en esta campaña, el contexto y el punto de partida es la hartazón de la gente del sistema político. ¿Por qué razón? Porque no resuelven, porque quienes están en el poder político, absolutamente todos los partidos, de todos los colores, toda la ideología, es una clase política que ya no distingue su proyecto de gobierno. Es decir, ya está preestablecido, no te tienes que salir de este marco que determina la Secretaría de Hacienda o el Banco de México en lo que tiene que ver con política económica, en relaciones internacionales tampoco, no negocias tratado de libre comercio. Es decir, quien llegue ahí no modifica nada de políticas que son esenciales para la vida cotidiana de las personas. Cualquiera que llegue no ha modificado el salario. No están los cínicos del PAN ahora diciendo que quieren aumentar el salario cuando tuvieron 2 sexenios, 2 presidentes en que pudieron cambiar esas condiciones. No dicen los cínicos del PAN de que están hartos de la corrupción. Bueno, ¿tenemos corta memoria los mexicanos? Claro que no. Entonces el punto de partida es este hartazón con estos casos del PAN, con la corrupción, la clara convivencia de políticos del PRD con el crimen organizado como fue en Iguala, y también con la corrupción de siempre del Partido Revolucionario Institucional y todos los demás partidos. Entonces este es el punto de partida y se pensaba que la incorporación en el sistema electoral de figuras como de candidaturas ciudadanas, una cosa que yo no sé por qué algunos ciudadanos que no son partidistas se entusiasman, de que la reelección de alcaldes y diputados es algo favorable a la democracia. Yo no entiendo cómo se puede tratar de llegar a esa conclusión. Pero insisto, estas cosas que fueron como concesiones, las válvulas que el sistema político permitió abrir ligeramente como para pensar que se va a democratizar el sistema político, van a terminar en nada. ¿Por qué razón? Son aquí en Jalisco, el 4º estado en población electoral del país, apenas 15 candidaturas independientes, aspirantes, vamos a ver si pasan. De entrada es una maraña burocrática para que tú te registres, tienes que crear una asociación civil, digamos el equivalente a un partido político en términos de la responsabilidad legal, para recibir el financiamiento, para recabar financiamiento también, para que sea, digamos, tu representante ante el organismo electoral. Tienes que juntar todas estas firmas, tienes que crear una estructura que es semejante a la de los partidos, cuando justamente lo que la gente está harta son estas estructuras burocratizadas, digamos, que monopolizan el poder y que impiden que realmente la gente tenga y tome decisiones de manera democrática. Por eso pienso que ni aspirina llegan, va a haber más desencanto y más en este contexto de absoluto rechazo y desprecio hacia los partidos y la clase política. Y ahora no únicamente la lana, ya estamos viendo el nombre de los ciudadanos que quedaron finalmente anotados para candidatos independientes en esta primera etapa. Si logran reunir las firmas necesarias, estos aspirantes van a poder ser registrados como candidatos ya oficialmente en marzo, nos decía Mario. Seguramente usted no identifica ahí a Lagrimita,
es Guillermo Cienfuegos Pérez, ahí está validado ya. Por cierto, también el presidente del IEPC ha dicho, Guillermo Alcaraz Cruz, que podrá hacer campaña vestido de payaso y utilizando su seudónimo, que es Lagrimita, así que es muy posible que usted llegue, que eso también es una tontería, porque entonces vas a llegar a la boleta y decir, aquí no dice Lagrimita, ¿cuál es Lagrimita? ¿No? Pero bueno, ahí están también los aspirantes a diputados, y ahí está Pedro Kumamoto, quien ha dado un ejemplo porque está manejando muy bien la comunicación tanto en redes como con medios de comunicación. A los demás, francamente, muchos de los aspirantes, tanto de diputados como de alcaldes, pues no los habíamos escuchado antes. Pero decir también que justamente por el caso de Pedro Kumamoto nos estamos dando cuenta de algo que ya decía Rubén, que es la excesiva burocratización del proceso, que llega al nivel de que lo que no le piden los partidos políticos, que es que compruebe que es el apoyo de sus bases es distribuida a lo largo de un distrito o de una demarcación de una alcaldía. En el caso específico de los aspirantes independientes tiene que ser distribuido, prorrateado en todo el distrito, o sea, no puede ser que yo soy vecino, por ejemplo, y de una colonia, de una colonia, 2%, exacto, sino que en el 50% más uno de las secciones electorales que componen los distritos. Entonces tengo que ir a buscar a gente que no conozco, que ni me conoce, que no es mi vecina, para lograr a final de cuentas estas firmas. O sea, si eso no está prorrateado, aunque tenga la cantidad de firmas, no paso a la siguiente etapa. Así que burocratización, falta de financiamiento, piso disparejo, Alka-Seltzer que no es tal, dice Rubén, Caldiubitas. ¿Tú cómo la ves, Rodrigo? Híjole, pues me parece que sí hay que hacer mucho énfasis en que se le pide a los candidatos, a los aspirantes a candidatos independientes un escrutinio mayor y un nivel de exigencia de un nivel político mucho mayor que a cualquier aspirante de un partido político. Esto es decir, que se tiene que hacer un barrido territorial para conocer realmente si existe el apoyo, y esto quiere decir no el apoyo popular, el apoyo libre y voluntario de los ciudadanos, a diferencia que las estructuras enquistadas de los partidos, es decir, no hacen nada por disolver esas estructuras clientelares que lo vuelven tan sencillo el acarreo y el manejo de multitudes o el acarreo de los votantes. A mí me parece que como un experimento del agotamiento y el cansancio del sistema pseudodemocrático que tenemos, es algo necesario, es una avenida que tiene que llegar a su consecuencia lógica. Pero a mí me parece, y sí coincido, tal vez no exactamente en los mismos puntos de vista, pero en el sentir generalizado, de que es una figura que llega en una etapa de desgaste del sistema tan avanzada, que es poco probable que tenga una incidencia sistémica. Es decir, un candidato independiente, incluso en el escenario más favorable, y esperemos que tal vez haya un ciudadano que realmente haga un barrido de sus colonias, recoja las necesidades de los vecinos, tenga un apoyo popular libre y voluntario, llegue y a pesar de todo este escrutinio y estas asimetrías, llegue al poder, no va a modificar las relaciones políticas y de poder que existen en el sistema. Es solamente una muestra de que, como se puede decir, es una válvula de escape y es algo con lo que hay que experimentar. Pero yo pienso que al final de las campañas, en donde se incorporan estas figuras, vamos a ver no solamente de lo que carecen, sino de los pocos alcances que, por ejemplo, tendría un candidato independiente al tener que asumirse como parte de una fracción parlamentaria, ¿no? Es decir, una vez llegando al poder, si no es parte de una fracción, va a estar completamente solo, va a ser un candidato isla, no va a poder ser efectivo legislativamente. Eso quiere decir que están no solamente atados de manos en el proceso de tratar de acceder al poder, sino que una vez que se trate de detentar el limitado poder que van a tener, vamos a ver que hay muchas más limitaciones. Pero a mí me parece que sí es un ejercicio que debe de llevarse a sus últimas consecuencias, porque si no funciona, y pues eso todavía está en tela de juicio, podrá ser aún más evidente incluso para aquellos que piensan que tal vez todavía podemos trastocar la naturaleza del sistema con estas candidaturas, que tal vez si ni siquiera por ahí es, realmente debemos de plantearnos qué vamos a hacer ahora con un sistema que tiene todas las avenidas agotadas, incluso la de los candidatos independientes. A ver si ahí sí se atreven los partidos, una vez que se demuestre una vez más este hartazgo ciudadano, a hacer una reforma política electoral en donde sí llegue al gobierno alguien que tenga la mayoría, ellos le llaman calificada, que es que sí es la mayoría del padrón y que si no va a votar más del 50% por ellos del padrón, entonces se declara inválida la elección. Para ponerlo en otros términos, así como están las elecciones intermedias el día de hoy, no serían ninguna válida. Tenemos niveles de abstencionismo de entre el 51 y el 59% en elecciones
intermedias. O sea que no habría podido llegar ningún candidato y ningún alcalde a los puestos actuales. ¿Le entrarán a eso? Lo platicamos después de la pausa. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de los candidatos independientes y decíamos, bueno, se atreverán a hacer ahora sí la reforma política que el país necesita y que de verdad en un sistema democrático, si no votó la mitad más uno o por lo menos el 40% más uno por alguien para un puesto, pues entonces se declara inválida esa elección. A eso no le entran, ¿verdad? Pero voy a disentir contigo porque creo que el problema no es de cantidad, sino de calidad del también. desafío que tenemos. Porque capaz que se pone esa regla y yo creo que el PRI sí alcanza a movilizar los votos necesarios o los compra u otro partido para llegar. Yo creo que no es el problema. El otro día escuchaba a Jorge en radio que decía, utilizamos muchas metáforas, ¿no? Pero Jorge decía, otro retazo más, tenemos una cobija parchada y hay que cambiarla. Y está bien, o decimos, está funcionando mal una llanta del vehículo, hay que cambiarlo, no se trata de una llanta o una pieza del motor. Bueno, creo que dicho con todas sus letras, tenemos un sistema político, es un sistema de dominación que no funciona, que es el que tenemos que cambiar. Hay que cambiar todo el coche. Pues todo el sistema, fíjate lo que supone, es un sistema que se ha construido a lo largo de varios siglos, no es un asunto reciente. Lo que tenemos es, con lo que nos llaman o nos venden que es democracia, un sistema donde unos pocos políticos, poderes económicos, fácticos, se quedan con el trabajo, con la riqueza de la mayoría de la población, despojan, reprimen, aplican la ley a su modo, castigan a quien quieren. Por ejemplo, detuvieron a Elbester Gordillo, que por cierto está a punto de salir porque está enferma o por la edad, pero no porque fuera corrupta, porque ya no era funcional el sistema, porque si lo hubieran detenido por ser corrupta, se hubieran ido por muchos otros más. Expresidentes, secretarios, gobernadores, senadores. Líderes sindicales. Empresariales también, ¿no? Representantes empresariales que han defraudado al fisco, que han cometido otras fechorías, que no cumplen con la ley laboral, en fin. Lo que ya no sirve es todo este sistema. Por eso tenemos como 40 años, la reforma electoral, digamos, contemporánea es de 1978, si mal no recuerdo el año, después de López Portillo, que compitió él solo contra nadie, porque nadie más estaba registrado. No se registró el PAN, el Partido Comunista que postuló candidato, que era Valentín Campa, era ilegal, de tal manera que José López Portillo, el candidato del PRI, ganó contra él solo. Y el 90%, no hubo ningún candidato. Oye, eso me recuerda a Ricardo Villanueva. Va a ganar contra él solo, ¿no? En la precampaña, ¿sí? Ricardo Villanueva. Exactamente. Bueno, era tal el rechazo, ya estamos hablando de hace casi 40 años, que el PRI se vio obligado a ofrecer una serie de reformas para decirle a la gente, oigan, vengan otra vez a votar, crean de nuevo. Y empieza este ciclo de reformas, se crea una comisión federal electoral, se legaliza el Partido Comunista, se legaliza el Partido Sinarquista, el PDM, se amplía la concesión a plurinominales y así se compró a la clase política que antes eran disidentes, a la izquierda o a la derecha, que era el PAN, y ahora todos son parte de la misma porquería. Justo estamos en estas semanas cumpliendo 20 años de la alternancia política en Jalisco, cuando el PAN derrotó al PRI y ve lo que tenemos, una clase política panista que en lugar de cambiar las formas, de ser honesta, de cumplir con lo que prometía a lo largo de varias décadas de oposición. Las empeoró. Exactamente. Sí. Y así está ocurriendo, ve la clase política del PRD en el Distrito Federal, la porquería que es, o en Guerrero. Entonces, con esto termino. Yo incluso disiento de lo que dice Rodrigo, de que las candidaturas independientes es como vamos a ver si funciona. No va a funcionar. No van a poder hacer estos candidatos independientes, por más buena voluntad que ellos tengan, los cambios necesarios, pero no para mejorar el sistema político. De lo que se trata es que la gente ya no padezca todas estas penurias que tenemos. Si te van a pagar lo justo por tu salario, si al final vas a tener una vida decente, una vida digna, que es de lo que se trata. Y todos estos cambios son cosméticos y no sirven absolutamente para nada. Yo creo que al contrario, dan la idea, la ilusión de que sí es un cambio favorable. Claro. Mira, no, de esto, si hubieran querido cambiar las cosas, lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. Claro. La figura de candidato independiente, si ustedes recordarán, claramente se explicitó como una necesidad desde el 94, hace 20 años, ¿sí? Donde, ¿se acuerdan? Hubo un famoso pacto de Chapultepec, el grupo de los 100, que hizo una serie de propuestas para la democracia mexicana, y una de ellas era
la necesidad, hace 20 años, de que pudiera haber ciudadanos que pudieran competir electoralmente sin ningún partido político atrás. O sea, hace 20 años y apenas ahora, después de 2 décadas, ponen la figura con todas las debilidades y trabas que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, yo no veo esa voluntad de cambiar. La otra que a mí también me llama la atención es que ahora vamos a empezar con un juego de palabras que puede distraer mucho al electorado. Porque entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el candidato ciudadano y el candidato independiente? ¿No? También aquí vamos a tener esas mezclas que la gente, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y empezar a utilizar estas nomenclaturas que tienen que ser muy precisas, porque si no vamos a entrar a la confusión. Y otro punto que a mí sí me gustaría comentar es que por cómo está este modelo de candidatura independiente, pues hay este tipo de candidatos que vamos a ver como el de Guadalajara, ¿no? Una persona que evidentemente no tiene trayectoria política, como el señor Cienfuegos, ¿no? Que más bien está dedicado al espectáculo y que francamente, digo, a mí me daría pavor, yo sí vivo en Guadalajara, yo voto en Guadalajara, como broma está bien, pero me resultaría pavoroso que alguien así llegara a ser presidente municipal. Y no lo digo por él mismo, sino porque ¿Prefieres a Villanueva o Alfaro? Pues Sí, no es que sé. ese es el asunto. No. A ver, ¿Guatemala o Guatepeor? Sí, ¿O pero Guate todavía peor? igual, ¿no? Pero sí me da, o sea, se supone que la candidatura independiente, uno de sus postulados era que pudiéramos jalar, o se pudieran jalar a personas con una, digamos, capacidad probada y calidad moral y una serie de características para que pudiera con eso competir contra los partidos políticos, cosa que yo creo que no en todos los casos se va a cumplir, ¿no? Entonces sí, o sea, la situación es bastante menos promisoria de lo que yo vería. Lo que sí hay que empezar a ver, y yo creo que a vislumbrar, son estas iniciativas que están hablando del boicot electoral, ¿no? Y que a propósito del próximo 5 de febrero va a haber, creo que, una convocatoria amplia de algunos grupos hablando del nuevo constituyente, pero boicoteando elección, ¿no? Claro. Pero habrá que seguir esas propuestas, a ver a ver a dónde nos llevan, ¿no? Rodrigo. Sí, pues a mí me parece que la misión primordial el que yo vería no de las candidaturas, sino de los candidatos independientes que realmente se asuman como disputando el poder es no solamente el decir, bueno, voy a ser un candidato independiente y vamos a experimentar y ya. Se tienen que disputar 2 cosas básicas. Se tiene que disputar la palabra y tenemos que disputar los conceptos y el discurso secuestrado por los partidos políticos de que el poder se detenta exclusivamente mediante estas estructuras corruptas y clientelares. Demostrar que al menos en el discurso sí podemos disputar los conceptos que han secuestrado, como las palabras ciudadano, participación, votación, propuesta. Y lo que también se tienen que disputar son las formas. El demostrar que a pesar de tener esa camisa de fuerza que es tremendamente restrictiva, incluso con todas estas restricciones existe una manera de hacer una plataforma política que esté condenada al fracaso o no, dependiendo de la posición política que asumamos ante las candidaturas. Se pueden hacer las cosas de manera no clientelar, diferente, con recursos limitados, y estoy seguro de que más de algunos esfuerzos, yo conozco por ejemplo el de Wikipolítica Jalisco de más de cerca, vayan a fracasar electoralmente o no, que esperemos que salga algo positivo de esto, podrán derivarse de la diferencia de hacer política en las formas, lleguen al poder o no, ejemplos vibrantes de que no se tienen que hacer las cosas robando, estafando y de manera clientelar. Reconozco mucho las limitaciones de las candidaturas independientes, pero me parece que habría que mantenerlas con un ojo crítico y mantenerlas a un escrutinio tanto a los partidos políticos como a las candidaturas independientes, que si bien tienen este lado bueno que he descrito, también existen las estrategias para pulverizar el voto con candidatos que desvirtúan la figura, existen personas que pueden utilizar recursos de dudosa procedencia para propulsar su candidatura. O sea, no hay que bajar la guardia, pero hay que llevar, y eso sí yo insto a la gente que nos ve al auditorio, hasta sus últimas consecuencias esta válvula de escape, figura legal, como se le quiera llamar, para tratar de plantearnos qué es lo que debe de cambiar en el sistema político en general. Oigan, yo les tengo una pregunta. ¿Plaza Universidad está en Guadalajara? Sí. ¿Plaza Universidad? Es en Zapopan, me parece. No, está en Guadalajara. Digo, si es Es plaza la de- pública, sí, es la que era de plaza- las sombrillas. Ah, ya. Ok. Sí, que es la que, bueno, donde está la Biblioteca Iberoamericana. Ah, porque yo estaba ¿no? pensando en Plaza Universidad, la que está enfrente del Autónomo. Bueno, Ah. ahí en Plaza Universidad va a empezar Lagrimita su campaña y está citando mañana
a las 11 de la mañana a su primer acto. La cosa es que empieza mal. Le voy a poner aquí en el iPad el logo de Estrella TV para que usted lo compare con el logo de Lagrimita. O sea, empieza con un plagio. A lo mejor es una payasada, pero es un plagio del logo de Estrella TV, el logo de Lagrimita, que por lo ¿No demás... tienes el de Villanueva a un lado? Ahí está. Pues la letra, de hecho, si usted compara la letra de Lagrimita, Así es. pues es muy parecida a la de Ricardo ¿no? Villanueva. Que la tipografía es escalofriantemente parecida. Exacto. Hay quien dice en realidad que esto es una estrategia, y lo ha dicho entre otras Jaime Barrera en el diario Milenio, por parte de el PRI, de algún brillante estratega de el PRI, que lo que busca es que se atomice el voto en Guadalajara para ponérsela más fácil a Ricardo Villanueva. Tener una imagen tan armada, tan bien manejada, pues la verdad es que por lo pronto levanta un poquito de sospechas. Así que a ponerle la lupa a Lagrimita, como dice Jaime Barrera, para ver de qué oficina pública recibe la agenda que va a tratar y también, posiblemente, el financiamiento. Citamos, insisto, a Jaime Barrera. Gracias, Rubén. Gracias, Saludos. Jorge. Gracias. Y gracias, Rodrigo. Estaremos al pendiente de las candidaturas independientes y de lo que pase en este periodo que ya inicia este lunes. Hasta la próxima, pásenla bien. Quédense en Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.